me pidieron el tema del temor, o miedo, y dice en el diccionario, miedo, sentimiento de inquietud o incertidumbre, presunción o sospecha, recelo de un daño a futuro. Esto me está diciendo que yo siempre que me aflora el miedo o el temor es por algo que yo veo venir. ¿Sí? Tengo miedo porque no sé qué les va a llegar. Tengo miedo porque no sé los resultados de los análisis. Tengo miedo porque no sé si voy a llegar a tiempo. Tengo miedo porque no sé si lo voy a poder hacer bien. Entonces todo a futuro, a futuro. Bueno, eso por el lado del diccionario. Ahora, el temor o el miedo es una de las 6 emociones fundamentales con las que nacemos todos los seres humanos. Todos nacemos con 6 emociones fundamentales y una de ellas es el miedo. Las otras son alegría, tristeza, ira, amor, repulsión y miedo. ¿Por qué el ser humano ya viene con esas emociones fundamentales? Precisamente porque le van a servir a adaptarse. Adaptarse al medio ambiente, adaptarse a la sociedad, adaptarse a los climas, adaptarse a todo lo que lo va a rodear a él desde que abre los ojos, ¿sí? El temor me sirve como instinto de conservación. A mí me sirve el temor, que es una de mis emociones con las que yo nací, para prever o prevenir algo. Si llego a mi casa y me da un olor a gas, ¿qué es lo primero que hago? Correr y abrir puertas y ventanas. Primero. Luego, buscar dónde viene la fuga, si es del boiler o si es de la cocina. Entonces, ya después de eso, cerrar las llaves, entonces ya. Pero fue el temor el que me dijo, órale, pasa algo. A mí me da miedo cruzar una calle muy transitada, entonces me fijo, hasta que dejan de pasar los carros, que se ponga bien el alto, y yo ya veo que se detuvieron para yo poder cruzar. Entonces, ese es un miedo natural. Afortunadamente la naturaleza me lo dio para yo poder sobrevivir. Y eso es muy normal. Es muy exagerado, muy exacerbado. Entonces ya pasa a ser una fobia. Ya no es un miedo normal. Es muy normal tenerle miedo a un perro. Si sabemos que el perro del vecino es bravo, o no conocemos al perro que está echado, o si pasamos junto al perro que está amarrado, ese miedo en el que nací, natural, normal, me va a hacer que le rodee al perro, que me haga como que no lo veo para no llamarle la atención, que vea a ver si está bien asegurado y que no me va a lastimar, ¿sí? Pero ya tenerle miedo a todos los perros, al que ladró allá, al que está amarrado allá, al que vive aquí a la vuelta, al que se asoma por aquella puerta, al que salió del cárcel, eso ya es un miedo exacerbado, eso ya se pasa de racional, eso pasa a ser un miedo irracional, ya está cayendo en fobia. A ver, ¿cuáles son los síntomas del temor o el miedo? El estómago apretado, el pulso acelerado, la quijada trabada, respiración entrecortada, sudoración en las manos y todo el cuerpo que dice, se me pusieron los pelos de punta, y es real. Nos vemos y lo mira cómo me puse, todo chinito así, todo el cuerpo erizado. Esos son los síntomas que causan ese sentimiento o esa emoción de miedo. Cuando se tiene un temor por una causa presente, en cuanto se soluciona el problema, el miedo desaparece. Por ejemplo, puedo tener ahorita miedo porque me hicieron unos estudios, porque no sé cuáles son los resultados de los estudios o análisis que me hicieron. Entonces yo estoy con temor, ¿estaré bien? ¿Estaré mal? ¿Qué será lo que tengo? ¿Qué resultados van a ser? Entonces ese miedo es normal, y en cuanto me dan los resultados del doctor, bien me dice, no es. Usted lo que tiene es una infección que se le va a quitar con el doctor. Entonces el miedo, el temor, desaparece por sí solo. Cuando estamos esperando a alguien y se tarda, no llega, estamos, porque la fregada es de tarde y se fue solo, ¿y dónde estará? ¿Y por qué no contesta el teléfono? ¿Y si le pasa algo? Y más ahorita con todo lo que está pasando. Pero en cuanto esa persona llega, el miedo desaparece.
temor irracional. Y esos parten de un evento traumático. Un evento traumático puede ser un asalto, puede ser un accidente, puede ser una violación, puede ser un problema que se haya suscitado dentro de la familia. ¿Sí? Entonces, eso ya pasa a ser un evento traumático que va a dejar secuelas, que me va a dejar mucho miedo, mucha inseguridad. Ahora, muchas fobias y miedos vienen desde la niñez. Y aquí a mí me gusta platicar un artículo que yo leí en un libro, no recuerdo, de una chamaca de unos 16, 17 años que empezó a percibir que cuando le llegaba el olor a gardenias, ella empezaba con dolor de cabeza, se le revolvió el estómago y luego vomitaba. Y ya cada que olía a gardenias, a ella se le revolvía el estómago, le dolía la cabeza y vomitaba. Entonces fue con un doctor y el doctor le dijo que era una alergia a las gardenias. Pero ella no se quedó conforme con eso y empezó a investigar por qué el olor a gardenias le traía esa reacción. Fue con un psicoanalista y el psicoanalista empezó a hacerle preguntas de su niñez, tiempo pasado. Entonces ella, hasta donde recordaba de niña, dice: no me acuerdo haber tenido yo algún accidente, que haya pasado algo doloroso, que haya yo sufrido de algo, dice, por lo cual hoy me está resultando esta supuesta alergia a las gardenias. Entonces el doctor habló con su mamá y si la mamá se empezó a recordar, bueno, cuando mi hija estaba más chiquita, no, pues nunca ha tenido un accidente, ha tenido una vida tranquila dentro de la casa, no ha habido problemas. Dice, lo único que pasó, dice, bueno, pues ella estaba muy chiquita, ella tenía 6 o 7 meses, dice que atropellaron al hijo de una hermana mía, dice, un hijo de 6 años, y lo mataron. Dice, y lo tendieron, o de mi mamá, no sé. Dice, entonces yo fui al velorio y llevaba a mi niña chiquita, 6 o 7 meses. Dice, cuando llegamos allí, dice, pues la mamá del niño pues se agarraba los cabellos, lloraba, se le abrazaba al niño lo habían cubierto de gardenias, como angelito que era. El papá, los tíos, los hermanos, todo el mundo estaba pues llorando y desesperado. Dice, pero la niña estaba chiquita. Ella tenía 6 o 7 meses, dice, si ella ni cuenta se daba. Entonces se sacó por conclusión que todo lo que se vive, todo lo que se percibe con los 5 sentidos, que son ver, oír, oler, gustar y tocar, quedan impresos. La niña, para empezar a llegar ahí, empezó a percibir primero por el olfato, el aroma de las gardenias, que era un aroma muy importante. Luego empezó a ver por la vista. Empezó a ver cómo lloraban, gritaban, abrazaban al niño, se dejaban caer al suelo, hacían espavientos. Luego por el oído, los gritos que echaban, los llantos, los reclamos, y por qué a mí, Dios mío, por qué pasó y por qué permites. Entonces todo eso a la niña se le quedó grabado. Repito, por el olfato, por la vista y por el oído. Pasó el tiempo, aparentemente la niña ni cuenta se había dado, pero ya de grande empezó con esas manifestaciones. ¿Por qué? Porque todo se le había quedado grabado. Entonces, gracias. Entonces, era por eso que empezó a generar esa supuesta alergia a las gardenias. Cuando ya el psicoanalista la trató y supieron la causa, poco a poco fue desapareciendo. Porque cuando uno tiene miedo de un monstruo, en cuanto destruimos al monstruo, era por eso, órale. Se va el miedo. Sí. Según encuestas que se han hecho, hay más de 250 tipos de fobias. Y dicen los que saben que por lo regular el 80 o 90% de los seres humanos tienen una fobia, alguna fobia. O sea, temor a algo. Puede ser temor a la lluvia, temor a los rayos, temor a las alturas, temor a lo encerrado, temor a los perros, temor a las arañas. Muchos fobias. ¿Sí? Otros miedos o temores surgen por ignorancia. Y aquí me acuerdo de 3 cosas que vivimos todos aquí en Jalisco.
¿Se acuerdan cuando empezaron a salir con las noticias del VIH-Sida? ¿Se acuerdan el temor que teníamos? Porque nos decían, es que si tomas en el mismo vaso de un cirroso se te va a pegar. Es que si te saludan, se te va a pegar el SIDA. Es que si convives con él, se te va a pegar el SIDA. Es que si te pones su camisa o su vestido por el sudor, se te va a pegar el SIDA. Y todo el mundo andamos así. Pero luego, a todos nosotros que nos gusta leer, nos empezamos a meter a ver de qué estamos hablando. Y nos dimos cuenta de que no era cierto todo lo que nos estaban diciendo. Que sí es cierto que existe el VIH-Sida, pero no se contagia así solamente por sangre o por relación sexual. Entonces andamos espantados. Pero bueno, luego me acuerdo de otro evento que tuvimos aquí en Jalisco también. ¿Se acuerdan de la mentada influenza? Ajá. Que el gobierno hizo que todos anduvieran con tapabocas. Yo jamás lo usé. Porque yo me subía, cualquier camión que yo me subía, todos iban así como musulmanes, como su tapadas. Y lo que decía, bueno, ya todos me están cuidando a mí, ya para que me pongo el tapabocas. Porque nosotros sabíamos por noticias que el gobierno estaba haciendo sus pendejadas y quería que toda la gente anduviera separada, que no hubiera grupitos, querían ver a toda la gente para que no hubiera comunicación. Ya que pasó la pendejada que querían hacer, no me acuerdo si era subir a la gasolina o vender la gasolina a otros países, qué sé yo. Ya se acabó la influencia, ya se pueden quitar, ya están todos. Puras pinches mentiras. Y el último, ¿se acuerdan del ciclón tan fuerte que pegó en Guadalajara? ¿Sí se acuerdan? Que entró un ciclón y desde un día antes entrevistaron a un tipo de los sabientes y él dijo sí que el ciclón venía a quién sabe qué grados menores y que venía tal fuerza y que no salían de sus casas. Dije, ¿y ahora cómo voy a hacer? Yo tenía otro día que ir a dar un tema precisamente por un aniversario, pero para el grupo de No Somos Chingolos yo tenía que tomar 2 camiones. Pues lo pensé, Rosa María, hasta el ánimo. Te pones tus gogles, tu traje de baño, tus aletas y te vas nadando, mi niña, porque con el ciclón. Y luego yo pensaba, a ver, ¿por dónde entró este ciclón? Ha de haber sido por las playas de Zapopan o por las costas de Tonalá, de seguro que sí. ¿Por dónde entró? Tenía que entrar por algún lado. Dice, ¿en qué cabeza cabe que en Guadalajara va a haber un ciclón? Por Dios. Pues esa vez que fui a dar ese tema, nada más habíamos 3 personas. El que coordinaba, Toñita, que ustedes la conocen, y yo. Porque los demás se quedaron en su casa a resistir el ciclón, con puertas selladas, agarrados de los muebles para que el ciclón no se los llevara a vivir. Es madre la pinche ignorancia, todo lo que causa. Bueno, entonces temor por ignorancia. Dice Carlos Marx, un hombre temía ahogarse por temor a la gravedad, o sea, por temor a hundirse. Y lo único que necesitaba era aprender a nadar. Aprendió a nadar y se le fue. Otros miedos o temores surgen en la niñez. Esos me encantan. Con las amenazas de los mayores. Te va a llevar el diablo. A mí me decía mi mamá, si te portas mal, si no me haces caso, te va a llevar el diablo. Y es algo horrible. Yo me lo quedaba viendo a la chuchi y decía, si estoy así como tú, si le tengo miedo. Y yo me voy a portar bien. Te voy a abandonar, me voy a largar y nunca me vas a volver a ver. Y decía, pues me haría un favor, ¿verdad? Pero bueno, eso lo pienso ahora. Cuando estaba chiquilla sin la pantalla. O si no, Dios te va a castigar. Y tú no sabes los castigos de Dios nuestro Señor, porque no agarran de Dios. O si quieren apantallar más, Diosito, lo minimizan así chiquito, pero chingón. ¿No? Te va a castigar. Te vas a ir al infierno. Entonces a mí me tenían siempre asombillada así, siempre con miedo. Afortunadamente, ahorita lo estoy acordando, yo nunca le tuve miedo a la oscuridad. Ni le tengo miedo. Ni a los espantos, ni a los... Bueno. Yo le tenía mucho miedo al infierno. Lo confieso, porque me decía mi mamá, y no más mi mamá, las catequistas y el padre del templo y mis abuelos decían, es un lugar en tinieblas, con mucha lumbre. Chica, pónganse de acuerdo, porque si había lumbre estaba usado, no había tinieblas, y si había tinieblas no había lumbre porque estaba todo oscuro, entonces había tinieblas o no había lumbre.
descubrí que los musulmanes inventaron el infierno 1500 años antes de la nueva era, para tener controlada a toda la pleyada, o sea, toda la gente jodida y ignorante, y empezaron a controlar con ese: te vas a ir al infierno. Después, las religiones, entre ellas la judía cristiana, lo agarró hacia: ¡ay, nos conviene el infierno para tenerlos a todos sometidos! Lo agarró y se lo adjudicó. Luego también leí que San Agustín inventó el purgatorio en el año 380 después de la nueva era. Y luego en la Biblia, que me encanta a mí, la leí 5 años, la estudié y me la sé desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahí dice, en la misma Biblia, por si lo quieren confirmar, dice que el Génesis, o sea, el principio, el primer libro de la Biblia, lo inventaron los judíos, los sacerdotes judíos. Lo inventaron para dar inicio a la historia de las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, si el Génesis no existe, que no existió, entonces tampoco existió Adán y Eva. Por lo tanto, tampoco existe el pecado original. Ahora, hubo un papa, y ustedes supieron de esto, que yo creo que ha de haber leído lo mismo que yo leí de Historia Universal, que él dijo clarito: el infierno no existe, el infierno lo tenemos aquí en la tierra. Dije, leímos lo mismo, señor papa. Entonces ya también la iglesia borró el infierno. El purgatorio no existe, el pecado original tampoco. Por lo tanto, no tenemos que tener miedo, porque cuando nos muramos, ni infierno, ni purgatorio, ni fregadas más. Nada de eso. Ahora, muchos utilizan el temor o el miedo para controlar al otro. Una hermana mía, cuando se fue a Estados Unidos, como la mayoría, se fue de mojada, se juntó a vivir con un puertorriqueño que ya estaba nacionalizado en Estados Unidos, 15 años mayor que ella. Entonces él controlaba a mi hermana por el temor: si te sales sola, te voy a echar a la migra y te van a sacar, te van a llevar a tu rancho allá a México, y yo me voy a quedar con tu niña. ¿Por qué? Se casaron, creo, y era registrar a la niña con los apellidos, con la hija de él. Entonces mi hermana siempre estaba autorizada, no salía sola a la calle, ir a trabajar, no tenía necesidad, ya tenía dinero, pero no la dejaba visitar a nadie, ni hablar por teléfono a nadie, la tenía bien controlada por puro temor, por puras amenazas. Entonces mi hermana vivía siempre atemorizada. Por eso el temor o miedo nos hace vulnerables con el otro. Ahora, usar la lógica o el sentido común ayuda mucho. Cuando murió mi segundo marido, murió a los 10 meses de que nos habíamos casado, él había sacado una televisión fiada en cierta tienda para regalársela a su hermana, y él la estaba pagando. Pero se muere Víctor Hugo y se dejó de pagar esa televisión. Entonces empezaron a llegar avisos a mi casa, y que se debe tanto, y que se debe tanto. Yo veía los avisos y decía, pues yo no debo. Y un día llegó un aviso que decía, lo vamos a embargar porque no ha pagado la televisión. Me hartaron. Entonces yo fui a hablar con el gerente. Para esto llevé mi acta de matrimonio, su acta de defunción, me presenté con el gerente de la tienda, y entonces le dije, mire, la televisión la sacó mi marido, pero él ya murió, hasta la acta de defunción. Dice, pues entonces usted la tiene que seguir pagando. Dijo, ¿por qué yo, verdad? Le digo, ¿yo por qué? Porque usted es su esposa. Pero la televisión no era para mí, era para una hermana de él. Sí, pero él la sacó a su nombre. O regresa la televisión, ¡ups! Y los hermanos se van a vivir a Colima, y yo ni son de ellos. Entonces usted tiene que pagar la escena. Si no, pues no vamos a ver la necesidad de ir a embarcarla. Y yo dejándolo, le dije, a ver, vamos a hablar con sentido común. Mi marido y yo nos casamos con bienes separados. Él sacó la televisión, yo no firmé ni de amparo
chiquitita, de letras muy pequeñitas, donde dice que si se muere la persona, la deuda queda saldada. O sea, que ni mi marido debe ya nada. ¿Ya me puedo retirar? Le dije, discúlpeme por mi torpeza, le digo, porque yo no soy licenciada, ni abogada, ni nada. Entonces me dice, sí señora, y eso, que no es abogada, sí ya se puede ir. Yo no sabía nada de leyes, sencillamente por sentido común. Ya sé cómo les voy a pagar. La clase de gente sí la Ahora, el temor nos pone en desventaja con el otro. Con esas llamadas por teléfono que están haciendo, que todavía siguen haciendo, que ya están muy chequeadas y ya está cayendo horas, y que tengo a tu hija secuestrada y que me la voy a llevar y que nunca la vas a volver a ver. A mí no me hace hablar de eso hace como 2 años. Y me habla mi hija. Y yo contesto y yo, mami, me llevan en una camioneta, mamá, por favor, ayúdame, mamacita, tengo que subir. Y yo, ay, chica, ay, con el teléfono. Ay, pero ¿qué pasó? Dime quiénes son. No, mamá, por favor, ayúdame. Ay, reina, sí, claro que te voy a ayudar, mi vida, pero dime quién eres. ¿Eres Teresita o eres Fabiola? ¿Quién eres? Mami, soy Teresita. Ay, Teresita, ya chinga tu madre porque yo no tengo ninguna hija, Teresita. Pero muchas veces el miedo controla a la persona que recibe la llamada. Y yo he sabido de muchas personas que sí han pagado para que suelten a sus supuestos. Ahora sí. Se debe de aceptar el tener miedo para poder trabajar con él. A mí me da miedo andar en los camiones. Yo soy del proletariado, yo no tengo carro. Yo soy de la gente sencilla y humilde del campo. Tomo mucho camino y ando mucho por el periférico. Entonces, en el periférico, los conductores vienen jugando parejas. Ya no me digan del 78, del 78. Yo no voy a cambiar a los conductores de los camiones. Ellos van a seguir manejando así. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Primero yo acepto, sí, me da miedo. Luego, hacerme responsable de mí. Yo voy bien agarrada, cuando veo que van en friega jugando parejas unos con otros, yo voy bien agarrada del asiento de adelante, o si voy parada de los 2 asientos, pero y nomás viendo para la carretera, digo, si va a frenar, pues me agarro. Y ya me ha tocado que venga un camión, y a la hora que yo ya pasé para que se sienta una señora, el camión iba en friega, brincó un bache, yo reboté y caí con la casó así en el camión, y quedé nada más acordada de esta mano. Y me levanté y estaba. Entonces digo, ya me pasó. Me puede volver a pasar. Ya no tengo 15 años. Entonces, ¿qué hago? El miedo me ayuda, Rosa María, no los vas a cambiar, pero hazte responsable de ti, para que luego no culpes a aquellos, tú, que no te culpes. El temor también por ignorancia no me deja razonar. Yo les he platicado que cuando mi hijo tenía 14 años, yo le descubrí en su cajón del buró unas revistas pornográficas. Yo, por mi ignorancia, ¿qué fue lo que hice? Me puse a ladrar como un perro, por el miedo. ¡Ay! Pero ¿cómo es posible que tengas esto aquí? Eres un... Ya no recuerdo las palabras que le dije. Depravado. Tienes que ver esas revistas, tienes que... Entonces lo puse al pobre cuate como la carne de marrano. Ahora que ya he leído mucho, sobre todo también por la sexualidad, ya me doy cuenta que a esa edad es normal. Cosas que no puedo decir porque no estamos completos, como dijo mi mamá. Pero bueno, ahora ya sé yo cómo reaccionar con un adolescente y decirle, mira hijo, estas revistas únicamente te están confundiendo. ¿Qué te parece si vamos a almacén o a una librería, vamos, y buscamos un libro sobre sexualidad para que conozcas todas las partes de tu organismo, para que aprendas a cuidarte, para que sepas las necesidades que tienes tú, para que sepas los desfogues que tienes que hacer, bla, bla. Ahora ya no lo regañaría a mí, ahora lo entendería. Pero en ese entonces, les repito, ladré como perro. No se puede controlar la acción sin aceptar la emoción. En una ocasión, una señora me platicó en un grupo, me dijo que ella podía controlar sus acciones. Dice, yo iba a viajar, creo que Estados Unidos, dice, yo tenía mucho miedo. Dice, alguien me dijo, tú nada más di, no tengo miedo. No tengo miedo, no pasa nada, no tengo miedo. Dice, yo sí lo hice. Dice, empecé a pensar desde un día antes, voy a viajar, pero no tengo miedo, no pasa nada. No tengo miedo y no pasa nada y no tengo miedo.
Y se abordó el avión, nos fuimos y sigue tranquila. Llegamos ahí. Dice, pude librar esa. Mi reacción es de ¡ah! Le digo, oye, y estando ya en Estados Unidos, de casualidad no te enfermaste de algo del estómago, de cabeza. Ay, sí. A los 2 días, dice, me enfermé, yo no sé qué comí, solo que la comida de allá no me cayó. Dice, y empecé con vómitos y diarrea. Yo no fue la comida de ella. Le dije, tú controlaste la acción, pero la emoción no la controlaste. Digo, y la emoción te hizo estragos acá adentro. Le digo, tú ibas. Sí, a ver, siempre que se tenga temor, se debe de buscar la última causa que lo alteró o lo está alterando en la actualidad. Cuando nos surja un miedo, que les digo, ese ya lo trae, pero cuando aflore, debemos de buscar la causa, la última. A ver, ¿por qué tengo miedo? Cuando mi hija se suicidó, ustedes ya lo saben, a mí a los pocos días me entró un temor, un pánico, no era miedo, ni era temor, era pánico. A mí me daba pánico que sonara el teléfono después de las 10 de la noche, porque a las 11 de la noche fue que nos avisó mi hijo que encontró a mi hija colgada. Entonces, sonaba el teléfono y yo... Entonces, ¿por qué era ese temor? Precisamente por eso, porque a las 11 nos había avisado mi hija de la muerte de mi hija. Entonces, buscando la causa por la cual traigo ese temor así, ya se puede trabajar con la causa, no con el efecto. Recordemos que primero es la causa de tener el efecto. Todo efecto tiene una causa. Entonces yo trabajé con la causa, con la muerte de mi hija, y después el miedo o el temor se fue bajando poco a poco. Siempre se debe de trabajar con la niñez para descubrir en qué momento se disparó ese miedo. En una ocasión, una compañera de DNA me pidió que si le ayudaba yo porque ella tenía miedo. O sea, tengo miedo y no sé a qué, no sé por qué, no sé desde cuándo. Y empezamos a platicar. Ella no se acordaba que cuando estaba chiquita ella no tenía miedo. Ella era una niña muy vivaz, era una niña muy emprendedora, muy atrevida, extrovertida, le gustaba correr, brincar. Y dicen que creo que se les fue algo a un tapanco, algo se les fue y no lo podían bajar, algo así me acuerdo. Entonces a ella la subieron, la agarraron y la subieron al tapanco. Ella se subió al tapanco para darle lo que se les había caído, y cuando ya estaba allá arriba le empezaron a decir, allá te vas a quedar, ya no te vamos a bajar, allá te vas a quedar a ver cómo te bajas. Entonces ella empezó a ver, se estaba mareando. Y los grandes, los mayores me empezaron a asustar. A ver, ¿qué haces? Ándale, bájate tú sola. Entonces ahí empezó la niña a generar mucho miedo, mucha inseguridad, mucha desconfianza. Y después de eso, ¿tú cómo te has sentido? Dice, si después de eso, dice, todo me da miedo. Y si ya después de ahí, dice, me daba miedo lo oscuro, me daba miedo los perros. Entonces todo se le empezó a desembocar. También se utiliza el temor o miedo para evadir una responsabilidad. En eso hay que ponernos truchas los que nos rodean, porque nos encontramos muchas veces personas muy comodinas, muy, ¿cómo se puede? Conchudas. Dicen, ay, es que tengo miedo porque no sé cómo hacerlo. Hazlo tú. Es que tú dile, porque a mí me da miedo, no sé cómo decirle. Es que tú ve, porque yo soy muy miedosa. Aguas. Esas son personas chantajistas. Esas personas están utilizando el supuesto miedo para que los demás hagan lo que ellos les corresponde. Ahí, tú organiza el evento, ¿sí? Porque a mí me da miedo y luego se queda mal. Y ahí anda la otra pobre compañera, viendo a ver a quién invitan, a ver qué van a traer, y a ver que abran el salón, que esté limpio. Porque aquella pobrecita tiene miedo, ay, es tan frágil. No, es una pinche abusiva. Hay que tener mucho cuidado con esos supuestos miedos. Otro caso que yo leí de una fobia, de una niño, no recuerdo bien, que les tenía miedo a las gallinas. Todo lo que tuviera plumas, las gallinas, los pájaros, las golondrinas, el pavo, el gallo, le tenía miedo a lo que tuviera plumas. Y era un miedo desesperado. No podía estar cerca del animal porque corría y se escondía. ¡Ay, no, papá, tengo mucho miedo! Entonces, bueno, también analizando de niñita, de cuando estaba bebé,
También la mamá les platicó que estaba la niña de meses, 2, 3 meses, muy chiquita, estaba en su cuna, estaba la ventana abierta, la niña estaba dormida, en eso entró una paloma o bichón, no sé cómo le llaman. Entonces se sintió encerrada la paloma y empezó a querer salir y se lava en el techo para querer salir y empezó a dejar caer plumas. La niña despertó con el ruido de la paloma que andaba desesperada por salir y le cayó una plumita en la cara. La niña empezó a llorar, era aquel monstruo para ella que le cayó la pluma en la cara. La mamá entró, oyó el ruidajo de la paloma, los llantos de la niña o niño y lo abrazó y se le pasó. Pero se le desarrolló una fobia, porque vuelvo a repetir, entra por los 5 sentidos, ver, oír, oler, gustar y tocar. La niña primero oyó el ruidajo, luego vio el monstruo que andaba ahí arriba, luego le cae una pluma de ese monstruo, entonces para la niña fue un trauma. Y otro, una señora desarrolló una fobia, una claustrofobia. Sabemos que la claustrofobia es miedo a lo encerrado. Decía que ella no podía estar en lo encerrado, que para ella estar encerrada era ahogarse, desesperarse y tenía que tener todo abierto. Entonces también tratándose con un psicoanalista, descubrió que en una ocasión ella iba por la banqueta de su casa, entonces vio que la venía siguiendo un perro. Ella corrió, el perro era bravo, era agresivo. Ella corrió a querer abrir el cancel de su casa, no lo pudo abrir y llegó el perro y la mordió. Total, el perro la muerde, se va el perro y ella pues abre el cancel de su casa, entra a su casa, abre su casa y bueno. Pero ¿por qué a raíz de eso se le empezó a desarrollar la claustrofobia? Que la señora quería tener todo abierto. Se llegó a la conclusión de que para ella era muy importante tener abierto el cancel para entrar y que el perro no la mordiera. Pero como no alcanzó a abrir el cancel, el perro la mordió, entonces para ella ya era un trauma, sin ella darse cuenta, que todo estuviera cerrado. Y ella necesitaba ver todo, puertas, ventanas abiertas, canceles y todo, para ella sentirse bien. Entonces no era claustrofobia, se confundió. Era miedo a tener las puertas cerradas por lo que le había pasado con el perro. Yo recomiendo mucho que todos los miedos, los temores, todas las emociones y sentimientos se trabajen en un grupo de DNA con el programa de los 12 pasos, las 12 tradiciones. Muchas veces nos ha tocado, y de hecho a mí me tocó, ir con un psicólogo, pero también sabemos que el psicólogo me va a ayudar tanto más cuanto yo sea honesta con el psicólogo. Pero mi problema con mis temores, con todo lo que generó la muerte de mi hija, yo los trabajé. Porque cuando fui con la psicóloga, ella me dijo, dice, para vida de que usted supere la muerte de su hija, se tiene que ir a un río con una foto y una rosa, una flor. Dice, tiene que aventar la foto de su hija, deshojar la rosa y aventar los pétalos al río y decirles adiós para que su hija se vaya. ¡Qué chingada esa rosa! Yo nomás la veía y decía, 5 años desperdiciados para decir estas pendejadas, por favor. Y luego me dice, es que usted tiene que olvidar para que pueda perdonar. ¡Ah! Ahí sí me metieron un cohete en el rabo. Dice, porque hasta que usted olvide va a poder perdonar. Le digo, señorita psicóloga, perdonar no es olvidar, señorita. Dice, bueno, es que ¿cómo le explico para que me entienda? Dije, órale, Rosa María, hasta pendeja resultas, no me entiendes. Yo ya no puse el ánimo, dije, sí, pues acá no puedo hablar nada, ¿no? Dice, o verá, déjeme explicarle, es que olvidar, miren, olvidar, pues para poder perdonar, dije, señorita, yo no puedo olvidar. Dije, porque mi cerebro está muy bien estructurado y tiene todo grabado lo que pasó. Le dije, por otra parte, le dije, perdonar no es olvidar. Perdonar es liberar el dolor que yo llevo dentro. Y yo lo voy a... Eso, exactamente, eso es lo que yo le quería decir. Dije, ay, chucha, todavía te ayudo para que me ayudaras. Entonces, yo siempre recomiendo todo lo que sea emocional,
Acuérdense que aquí trabajamos eso, emociones y sentimientos. Todo lo que sea emocional, sentimiento, acá se trabaja. Y muchas gracias por su atención, espero no haber confundido mucho. Que tengan buen día.